Aquí tenemos, vamos a ver si cambiamos un poco el diseño. Sí, está mejor ahí. Entonces les decía, aquí tenemos un primer ejemplo. Eh, Tenemos un sistema de piso que está apoyado, en este caso, en muros o en vigas maestras. Vamos a ir identificando cada losa que nosotros tenemos. Aquí tenemos una losa 1, tiene dimensiones de 5 metros en un lado y 6 metros en otro. Tenemos una losa 2 que tiene una dimensión de 4 metros en un lado, 6 en otro, y esta otra es un voladizo que tiene 1 metro en un lado y tiene 6 metros. Nos van a dar ciertos parámetros. Mucho ojo con esto. Esta es la densidad de concreto, 2.400 kilogramos por metro cúbico. Nosotros tenemos que aprender a diferenciar eh, las dimensionales, ¿verdad? Cuando nos están dando kilogramos por centímetro cúbico, pues están hablando de centímetro cuadrado o metro cuadrado, están hablando de resistencia. Entonces, mucho ojo con esta situación, ¿sí? Eh, la otra situación es que nos están diciendo, como les decía, vamos a usar barras de cero número 3, son las aconsejables. Es muy raro que se use, bueno, para nuestro curso, ¿verdad? Porque si en algún momento tenemos un proyecto de obra monumental, lógicamente para eso están los ingenieros estructurales o un doctor en estructuras que se va a encargar ahí sí de hacer esos diseños. Nosotros estamos yendo a lo básico. Claro, a partir de acá es donde empieza todo. Otra de las situaciones que no quiero que se me escape es que este valor quizá pueda variar entre 2.200 kilogramos por metro cúbico hasta 2.400, ¿verdad? Y recordemos que la densidad básicamente es una propiedad que tienen los materiales, de cuán unidas o separadas están las moléculas, ¿verdad? Por eso usted ve que algo es, bueno, la viscosidad más denso, menos denso, ¿verdad? La viscosidad es otra propiedad. Entonces, básicamente es eso. Segundo, vamos a tener este dato que en su sigla se llama sobrecarga. La sobrecarga es todo aquel peso que pudiera haber eh, sobre nuestra losa que tenga que ver con acabados, ¿verdad? O con el tipo de recubrimiento que pueda tener, ¿verdad? Algunos, yo no sé si ustedes escucharon, pero a veces en lugares donde hay calor, pues a veces le colocan una especie de loseta, ¿verdad? Con espaciamiento para la parte de calor. Está bien, pero eso tiene una sobrecarga. Eh, Normalmente ese valor se les va a dar y si en algún momento no estuviera, pues también existen tablas, pero para nosotros, para situaciones prácticas, pues se les da. Si usted quiere diseñar o ya quiere considerar un valor un poco más concreto, pues hay que ir a los manuales estructurales que tiene la Asociación de Ingenieros Estructurales en Guatemala, donde hay diferentes sobrecargas. Nosotros vamos a hablar de sobrecarga de 25 kilogramos por metro cúbico. Eh, Aquí vamos a tener una carga viva. Ya ustedes saben muy bien el concepto de lo que es una carga viva, una carga muerta. Pero básicamente es todo aquel peso que se produce por el tránsito o por el uso de la estructura, ¿va? Usted y yo somos una carga viva cuando estamos por los pasillos del T, del T1, ¿verdad? En el segundo nivel, por decirlo así, ¿verdad? Si tenemos una torre de estacionamientos,
la carga viva serán los autos que estén pasando por los entrepisos, ¿verdad? Eh, Veamos, importante la resistencia de nuestro concreto, 4000 PSI. Y esta es otra situación. Si yo tengo acero número 3, voy a utilizar, en este caso, grado 40. Entonces, recordémonos que el grado 40 tiene 2810 kilogramos sobre metro cuadrado. Entonces, eso es importante, estos datos para empezar. Lo primero que usted tiene que hacer es, en este caso, una tablita. Aquí sé que esta parte no se mira tanto, pero se la voy a describir en este caso. Aquí lo que quería decir era losa, ¿verdad? Aquí es losa. Así que losa. Entonces aquí me identifica la cantidad de losas que yo tengo. Si yo hubiera tenido 20 losas, pues voy a tener en este caso una fila con 20 columnas. En este caso solamente tengo una fila con 3 columnas porque tengo los A1, los A2 y los A3 y voy a poner las diferentes características que me van a servir para poder determinar momentos. Hay algo importante y es diferenciar y determinar cómo llamar a cada lado, ¿verdad? Porque aquí esta letra A me identifica un lado de la losa. El lado B me identifica un lado de la losa, pero ¿cuál? En este caso, yo siempre, por norma, el lado A va a ser el lado corto. ¿Sí? Este va a ser el lado corto. Ya si usted quiere lo pone ahí, pero porque no se le olvide. Y B, el lado largo. ¿Sí? Siempre. Entonces, para identificar los A1, lado corto, 5. ¿Verdad? Entonces, nosotros podemos ir colocando ya nuestra tablita, ¿verdad? Entonces, ya decimos, bueno, tomemos información de la losa número 1. ¿Qué más tenemos acá? Lado corto de la losa 1, 5 metros. Lado largo de la losa 1, pues tenemos 6 metros. Y esto va a ser importante. La relación eh, del lado corto respecto del lado largo. ¿Y eso por qué nos va a servir? Bueno, hace unos momentos yo les mandé unas tablas del método 3 de la 6 y entonces estos factores nos van a servir para poder determinar ciertos valores que hay en esas tablas y poder, en este caso, calcular eh, momentos, ¿sí? Los momentos positivos y los momentos negativos en cada uno de los lados. Vamos a calcular momentos positivos y negativos para el lado corto, momentos positivos y negativos para el lado largo en cada una de las cosas. En este caso, si nosotros dividimos 5 dividido 6, nos va a dar, en su calculadora debería darle 0.83. Entonces, ahorita, por situaciones, yo lo voy a poner aquí. 0.83. 3. Entonces, tiene diferentes. Ahorita le voy a poner esos 3 decimales. Hay una de las situaciones importantes y vamos a seguir con los demás datos de mi losa 2. Bueno, de mi losa 2, el lado corto A es 4, el lado largo es 6. Y nuevamente hago una división, 4 dividido 6, pongo la calculadora y me da 0.66. Yo voy a poner 3 por el momento. Muy bien. Y voy con eh, mi losa número 3.
¿verdad? Y veamos cuál es el lado corto. El lado corto es uno y en este caso, eh, ¿cuál será el lado largo? El lado largo, alguien diría, ah, mire, es 6. En este caso yo tengo que considerar algunos normativos. El primero, si está apoyado o no está apoyado eh, mi entrepiso. En este caso, al no estar apoyado y al ser solamente un voladizo, lo único que yo voy a considerar como lado van a ser aquellos donde estén apoyados. En este caso, el uno. Entonces, por el momento, yo no voy a colocar ningún dato acá en el lado B. Y tampoco necesito esta relación, ya vamos a ver por qué, ¿verdad? Ya vamos a analizar por qué no la necesitamos. Ahora, yo voy a necesitar calcular, en este caso, eh, ver en qué sentidos voy ¿cómo se llama? A diseñar. Entonces, antes de seguir con esta tablita, yo quiero que vayamos a eh, una presentación que tenemos acá. Esto es un inicio, ¿verdad? De lo que nosotros tenemos que hacer. Denme un momentito. Voy a parar un ratito aquí y me voy a ir a- a otro archivo. Permítanme un momento. Me había saltado un poquito. Era otro que tenía acá. Ahí ya estábamos de lleno, pero hay cosas que tenía que compartirles un poquito antes. Ok. No, no era esto. Permítanme. Yo dije de entrada de una vez vamos a ir entonces me van a decir, mire, y esos datos, ¿por qué en un sentido, por qué en dos sentidos? Y tienen toda la razón. Tengo que explicarles esa situación. Denme un minutito, ya está abriendo aquí en mi dispositivo el archivo, por favor. Ya lo tengo, lo voy a ver desde acá mejor. Ahorita se los voy a, no, ya está, apertura. Bien, ahora sí. Esto era lo que teníamos que ver antes. Muy bien. Como les decía, ya vimos el tipo de losas que había. Losas armadas en una dirección y en dos direcciones, ¿verdad? Cuando estamos hablando que hay una losa armada en una dirección, estamos indicando que nuestro acero de refuerzo, lógicamente, se va a colocar en un solo sentido. Y esto se da cuando tenemos eh, el lado largo mucho más, lógicamente el lado largo va a ser mayor que el lado corto, pero cuando su proporción tiene ciertos parámetros. Eh, un ejemplo, la bovedía, ¿verdad? También el refuerzo se va a dar en dos direcciones cuando esa proporción lado y largo cada vez eh, los lados van siendo parecidos, casi por decirlo cuadrado, ¿va? No necesariamente, pero la relación tiene un valor que vamos a ver a continuación. Veamos qué situaciones pasa entonces. Cuando nuestras losas están armadas en una sola dirección, la relación lado corto, lado largo, tiene que ser menor que 0.5, ¿verdad? Eh, si en algún momento este factor es mayor que 0.5, entonces vamos a proceder a armar
las losas a armar el refuerzo en dos direcciones, ¿verdad? Veamos cómo se da el armado en losas en una sola dirección. El primero, cuando existen dos bordes opuestos sin apoyo lateral. ¿Cuál será esa opción? Bueno, de manera gráfica la tenemos acá. Aquí tengo yo una losa en entrepiso colocada sobre los muros, dos vigas, ¿verdad? ¿Y qué dice? Dice cuando existen dos bordes opuestos sin apoyo lateral. Ah, bueno, este borde y este otro borde no tiene un apoyo. Entonces, cuando se da esto, yo voy a poder reforzar solamente en un sentido, ¿sí? ¿Y por qué solamente lo voy a hacer en un sentido? Porque yo tengo en dónde amarrar mi refuerzo. Yo lo voy a poder anclar a esta parte, anclar a esta parte, anclar a esta parte, anclar a esta parte, anclar a esta parte. Pero en esta parte no tengo dónde anclar aparte, ¿sí? Eso es bien importante que nosotros lo consideremos. Aquí tenemos una de las situaciones. Entonces, el primer caso es que si existen dos bordes opuestos sin apoyo lateral, pues armamos en una sola dirección. El segundo, cuando se tiene forma rectangular con vigas o muros perimetrales, pero también la relación es menos 0.5, igual. Es este caso. La relación es, como, se nota en este caso que el lado corto es demasiado pequeño en relación al lado largo. Entonces lo mismo, ¿verdad? Yo voy a diseñar, en este caso, mi acero en una sola dirección. Ya vamos a ver cómo se llaman cada uno de estos elementos y cómo funciona. Y lógicamente en un sistema de vigueta, lo mismo se da, ¿verdad? Cuando existen viguetas en una sola dirección. Aquí tenemos viguetas en una sola dirección. Entonces igual venimos y vamos a reforzar. En una sola dirección. Ya no reforzamos longitudinalmente, ¿verdad? Habría un desperdicio en este caso, de acero. Entonces, hay que considerar esos aspectos para eh, no desperdiciar nuestro armado. Y como vimos en las presentaciones y en los videos de ayer, pues básicamente lo que queremos es hacer una canastilla, ¿verdad? Sigamos. ¿Cuáles son los parámetros que nosotros vamos a considerar para la dimensión de estas vigas, de estas losas, de este sistema entrepiso? Veamos esto que es bien importante. Espesor mínimo para losas reforzadas en una sola dirección, que soportan elementos no estructurales que pueden someterse a grandes reflexiones. Em, no habría ningún problema si nuestra losa se deflecta, claro. No debería de ser una situación continua, ¿sí? Si no es parte de sus características. Pero también recordemos que hay lugares donde por la naturaleza del trabajo, por la naturaleza de la función de lo que hacen allí, pues necesitamos que las losas nunca se, eh, se vean forzadas a deflexiones, ¿verdad? Sino todo lo contrario, que sean mucho más rígidas. Cuando eso es así, hay parámetros diferentes,
pero en este caso es solo para que ustedes lo sepan, ¿verdad? Ya en su momento, pues la misma naturaleza y la lista estructural pues se encargará de esas situaciones. Nosotros vamos a ubicarnos y a tener como punto de referencia la tabla 12.1 de nuestro ACI, donde nos dice espesores mínimos de H para losas eh, en una sola dirección. Entonces ya vimos qué significa que la losa esté armada en una sola dirección. Entonces veamos. La primera, una losa simplemente apoyada. En este caso, la distancia tiene que ser eh, el espesor dice que tiene que ser L dividido 20. ¿Sí? Simplemente apoyada es como que yo coloco mi losita. ¿Cuál sería el caso? Es este. Aquí está la losa y está apoyada o colocada sobre, sobre muros, ¿verdad? Sobre columnas, sobre vigas. ¿Y qué dice? Me dice que el espesor mínimo tiene que ser L dividido 20. Normalmente, pues este tipo de elementos lo podría yo encontrar y se ve mucho en las cajas, ¿verdad? Pongamos una losita para tapar el carro o hacemos una nuestra, eh, un área para hacer churrasquitos, ¿va ustedes? ¿Sí? Y solamente queremos que esté la losa simplemente apoyada, no queremos ninguna otra situación. Entonces, imaginémonos que aquí tenemos nosotros este elemento y que queremos colocar, no sé, me imagino, eh, imaginémonos un garage, ¿verdad? Es una casa amplia donde pues el señor quiere dejar su carro ahí. Más o menos un carro tendrá, si fuera alguien importante, un ancho de unos 250, 1,90, ¿verdad? Pero si es un carro como el que yo cargo, pues es pequeño. Pues imaginémonos que, pues para que entre y lo pueda lavar y todo, vamos a decir que aquí vamos a tener una longitud de 3 metros, ¿verdad? Entonces me dice que el espesor va a ser igual a L dividido 20. Entonces, venimos nosotros y decimos 0.15. Entonces le diríamos a la persona que nos busca, mire, pues podemos trabajar colocando un entrepiso, una losa, y la losa va a tener un espesor de 15 centímetros con un largo de 3. Aquí hay que también recordar los normativos que les dijeron eh, en esta clase. Seguramente lo han escuchado, pero más o menos nuestras losas deberían de estar aproximadamente entre 8 y 15 centímetros. Primero, porque son muy pesadas, ¿verdad? Y eso aumenta de una u otra forma la deflexión. Y después ya iríamos con situaciones de costos, ¿verdad? En costo muy grande. Fundir es caro. eh, no me acuerdo si está en el 20% o en el 15% de cuando nosotros, depende del tipo de proyecto que nosotros tengamos. Pero sí es un rubro que se va inmediato, ¿verdad? Eh, hay pro y contras, porque usted puede contratar una subcuadrilla, ¿verdad? Y que todos mezclen, que todos suban, pero la resistencia de nuestro concreto varía. Si lo ponemos en obra, pues aunque ya no voy a necesitar a toda la cuadrilla, eso tiene un costo. Entonces, hay que considerar eso, ¿sí? Esto es por norma, por favor. Muy bien. Entonces,
Así es como nosotros determinaríamos nuestro espesor. Pero ¿qué pasa si yo tengo un extremo continuo para mi losa? Bueno, se está refiriendo a este caso. Yo aquí tengo mi losa y a la par hay una continuidad, ¿sí? Pudiera ser también que la losa estuviera de esta manera. Lo que estoy midiendo es esta L y la continuidad está del lado izquierdo. No hay ningún problema. También se aplica a este caso. Entonces, ¿qué me dice? Me dice que el espesor, yo puedo calcularlo dividiendo la longitud de la luz, la longitud dividido 24. Entonces, ok. Resulta que al inicio usted le trabajó a este cliente, hizo su proyectito, pero le dijo al cliente, mire, aquí, ya compré otro carro, metámoslo ahí. Está bien. Y para que no se mire, y 3 metros me pareció bien. Bueno, entonces, hagamos otro, mantengamos ahí ¿cómo se llama? Esta longitud es independiente, ¿verdad? Lo que importa es esta medida. Yo sé que ya la había hecho de 3 y aquí a la par de 3 de 2, entonces 0.125. Entonces, si ustedes se dan cuenta, eh, los espesores van bajando y es porque de una u otra manera eh, hay un apoyo en esta parte y eso de una u otra forma ayuda un poquito a soportar los momentos y las tensiones que pueden haber. Entonces, si nosotros tenemos una losa y a la par hay continuidad, pues mi losa puede ser más delgada, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? A estar solita. ¿Qué pasa si esta está solita? Yo digo, mire, yo quiero dejar una luz de 4 metros. La losa tiene que ser de 0.20 centímetros. Es una losa grandísima. Y esto no está dentro del normativo. Entonces, es bien importante. Ustedes como arquitectos, según me comentaban los compañeros, pues ustedes ya presentan proyectos, sobre todo en diseño arquitectónico. Hay que considerar estos normativos, ¿verdad? Porque puede hacer que lo que yo esté proyectando visualmente esté bien estético, pero resulta que sale normas. Entonces, esto es lo que pasa aquí. Inge, ¿y qué pasa si este lado es más pequeño? Porque aquí tendría, en este caso, otro L. Bueno, cuando yo analice esta, tendría que analizarlo igual. Si fuera más pequeña, imaginémonos que aquí fuera 2 metros, ¿verdad? 2 dividido 24. Me queda 0.08. Por seguridad, trabajaríamos con 12, ¿verdad? Esa sería una de las situaciones. A eso me refiero. Muy bien. Ese sería el segundo caso. Permítame un momentito. Ya.
El tercer caso, los dos extremos son continuos. Tendríamos este caso. ¿Sí? Aquí estoy analizando esta losa y el lado izquierdo y el lado derecho tenemos continuidad. Entonces, cuando eso sucede, la longitud la voy a ir dentro de 28. Imaginémonos que son 3 metros. Me da 0.10. ¿Sí? Ah, bueno, pero Inge, ¿qué pasa si este lado tiene 2 metros? 0.07. Se pasa. Entonces, trabajaríamos. Ay, y el voladizo, imaginémonos que para el voladizo es otra situación. Para el voladizo eh, tenemos que siempre se tiene que dividir dentro de 10, siempre. Entonces, si yo no me puedo pasar de este lado, yo puedo decir que la longitud del voladizo, a lo sumo, tendrá que ser 1.5, ¿sí? No puede ser mayor el voladizo entonces. Y ahí, y es importante, ¿va? Hagamos un voladizo de 2 metros y pongámosle refuerzo. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Entonces, aquí haríamos, bueno, aquí me salió 7, aquí me salió 15. En este caso, si nuestro voladizo fuera tanto, para que fuera un único, seríamos de 15, pero si no, nuestro promedio sería el mayor. Entonces, hay que considerar mucho estos aspectos a la hora en la que yo estoy dimensionando losas reforzadas en una sola dirección. Y aquí hay algo importante que no deben de dejar pasar. L dice, la distancia a ejes de apoyos, excepto cuando el vano sea menor de 3 metros. O sea que si aquí tenemos una distancia mayor que 3, esa distancia L tiene que ser a ejes. Eso es lo que me está diciendo. A ejes. Y si en algún momento la distancia, esta distancia, sea menor que 3 metros, entonces L va a ser tomado al rostro. ¿Sí? Entonces dice, entonces L va a ser igual a la luz libre, a la distancia que hay entre rostro y rostro de mi apoyo. ¿Sí? Esto es importante que lo tenga. Entonces, esto hay que considerarlo porque al final nosotros tenemos que recomendar o indicar el espesor de nuestra eh, losa o entrepiso. Entonces, me coló. Esta parte es bien importante. Losas armadas en 2 direcciones. Esta parte es para complementarlo en la tablita que estábamos haciendo. ¿Cómo saber? Ahora ya sé. Uno, cómo determinar si mi losa se va a diseñar en una dirección. Ya puedo llenar esa otra tablita. Y voy a tomar los parámetros para saber cuáles son los parámetros de las losas armadas en 2 direcciones. Acá lo que quiere decir, no sé que no se mira, pero en esta parte quiere decir 2 direcciones, ¿sí? En 2 direcciones, eso es lo que está ahí, por favor.
pasa es que en el diseño de mi tableta esta parte está abajo, ¿no? Bueno, entonces dice, incluyendo, lo que está diciendo aquí, incluyendo al sistema de viguetas en 2 dimensiones, aquí, incluyendo al sistema de viguetas en 2 dimensiones y reticular celulado como está el entrepiso de los edificios T1, T2, la mayoría, apoyadas sobre vigas o viguetas reforzadas en todos los bordes. Estas se arman en 2 direcciones. El espesor o el peralte, aquí le va a llamar T, que sería lo mismo que H. Se aconseja entre los 10 y 15 centímetros, ¿sí? Pero no debería ser menor a 12 cuando está en 2 direcciones el refuerzo. Pero no debería ser menor que 12 para luces mayores a 3 metros, ¿se dan cuenta? Luces mayores no debería de ser menor que eso. Ya vimos, va a haber demasiada fricción, ¿va? Entonces usted va a ir como que para abajo y para arriba, es como cuando se pone en un trampolín, ¿verdad? Usted cada vez que se acerca al centro, ¿qué pasa? Se hunde, ¿va? Y no menor de 10 centímetros para luces menores o iguales. Entonces, eso también, ¿verdad? No tiene que ser menor, no menor de 10 centímetros. Para luces menores iguales a 3, o sea, 10 centímetros tendría que ser el parámetro para las luces. Y aquí vemos, ¿verdad? A dividido B. Nuevamente la relación largo, corto, aquí sería el A y aquí sería el B. ¿Qué pasa cuando yo relaciono estos datos? Dice que el valor es mayor que 0.5. Situación que no se da cuando yo estoy calculando, en este caso, losas en una sola dirección. Aquí, ¿cuánto es el valor de la relación? Va a ser menor que 0.5. Entonces, hay que considerarlo siempre. Si ese valor es mayor que 0.5, ya sé que mi losa tiene que tener refuerzo en las 2 direcciones. ¿Cómo calculo el espesor T? Esta es una fórmula, no la vamos a usar, pero está allí. Esta es más sencilla, más práctica. El espesor va a ser igual al perímetro dividido 180. Podemos revisarlo ahí en el ACI. En este caso, el perímetro será la sumatoria de todos los lados de mi losa, ¿no? El lado corto 2 veces más el lado largo 2 veces. Aquí tenemos cómo está la distribución de los elementos que van a reforzar, en este caso, mi losa. Estos son solamente yo no le puedo poner, no le puedo decir que es una caricatura, ¿no? ¿Cómo le podríamos poner? No sé si usted ha visto en las, ¿cómo se llama? En la publicidad. Esta imagen es solo para aspectos de publicidad, dice. ¿Eso qué significa? Que a la hora de que usted tenga de manera tangible el producto que están mostrando en esa imagen, posiblemente hay una variación de color, de forma, pero va a ser mínima. Eso no significa que este detalle no tenga información importante, pero honestamente va variando mucho. Es solo para aspectos gráficos. Acuérdese que lo que usted trata en un plano es dar una información
para que de una u otra forma quien lo está leyendo, quien lo está viendo, sepa interpretar qué es lo que usted quiere que haga, qué medidas pueda darle, qué situación. Entonces, el día de ayer nosotros veíamos cómo estaba armada lo que normalmente los albañiles llaman canasta o el acero de refuerzo en un entrepiso. Si yo veo el detalle longitudinalmente, yo tengo una losa. Imagínense que aquí tengo yo mi losa. Y yo voy a reforzar, en este caso, en este sentido. Yo quiero ver y quiero visualizar cómo se vería ese hierro si yo agarro un cuchillo, una sierra y corto aquí. Pues es esto. Ahora, si yo lo corto, yo en realidad no lo vería ahí. Aquí lo único que me está indicando es cómo se va viendo o cómo se debería de ver en su distribución. ¿Por qué? Uno, el bastón, que es este azulito que está acá, dice que es una pieza que lógicamente se elabora con las barras número 3 que ya indicamos y que se colocan en los extremos de mi sistema de piso. Esto va en los extremos. Aquí. Este es un bastón. ¿Por qué se coloca en los extremos? Porque viene a reforzar mi estructura a la hora en la que se producen los momentos negativos en esa parte. ¿Sí? Recordémonos que tenemos, aquí nosotros tenemos que momentos, ¿sí? Y también tenemos esfuerzos de corte. Ah, perdón, momentos, nada más. Ya estoy con otra cosa. Ya estoy en las vías. Entonces, estos bastones lo que hacen es reforzar esa parte superior de la losa. Aquí me dice, en este caso, que la longitud tiene que ser L dividido 4. Entonces, si yo tengo esta que tiene 3 metros, significa que mi bastón va a tener una longitud en los extremos de 0.75 metros. Entonces, aquí le voy a colocar 0.75 de largo a mi bastón y aquí también. ¿Okay? Eso es importante. ¿Qué más? Después viene la tensión. La tensión viene a reforzar mi estructura a los momentos juntamente con el bastón, pero no está así. Cuando nosotros vemos, en este caso, estaba buscando una imagen. Voy a ver si la puedo colocar en la siguiente, veré. No quiero ver. Traté de buscar una, pero como que hay figuras que tienen derechos de autor y de verdad que se complican. No quiero ver armado, quiero ver si lo puedo tener y no, para que lo veamos en 3 dimensiones. Ya lo vimos ayer, pero por cualquier situación. Imágenes eh, armados de acero en los 3. Vamos a ver. Wow, no me consiguió. Le pedí demasiado. Uno entre piso. ¿No? Detalle.
a ver. Pues sí, nada que ver. Cero. No lo tenemos aquí, pues no hay ningún problema. Ayer lo estábamos viendo. Ay, ahora sí apareció un poquito. Vamos a ver. A raíz de esto he estado viendo una de videos, ustedes, esos chinos, y es increíble las estructuras que están haciendo. No, aquí en el Google no me lo da. Esquema diagramado. Hay otro detalle. Es que es en 3 dimensiones que lo tenemos que visualizar. Yo creo que... Oh, qué aquí está. Al final era el videito de ayer. Aquí lo tengo. Lo voy a adelantar ya para que lo veamos. Ahí. Normalmente, era donde dejé mi lápiz. Normalmente, en este caso, si ustedes se dan cuenta, el riel, que es un refuerzo, lógicamente que se da en la parte del momento positivo, no va debajo de esta parte de la tensión, sino que va literalmente en la misma posición. Si tuviéramos que dibujar esto, el riel debería de ir aquí, mire, ahí, aquí debería ir el riel. Ahí debería ir realmente el riel. Pero eso es solo para indicar cómo lo colocamos. Ahora, nosotros colocamos un riel y después colocamos la tensión. Un riel y después la tensión. Ese es el detalle que logramos en esta parte, ¿sí? Aquí en el detalle pareciera que la tensión va aquí arriba, va que sí, y no es así. Ahora, si yo veo este detalle, lo que yo voy a ver no solamente es el riel, que va a ir riel, tensión, riel, tensión, sino que aparte de eso, démonos cuenta que el bastón va a ir sobre donde va el riel, ¿sí? Aquí va el riel y lógicamente encima va a ir el bastón porque allí no hay tensión, la tensión va aquí. Entonces, por favor, considérenlo para que lo tengan bien presente a la hora de eso. Ay, joder, yo descompuse eso no está bien. Pero hay formas de arreglar. Ahí sí la Kawasaki dijo algo más. Quiero ver si logro regresarlo. En la parte inferior derecha hay unas flechas. Creo que podría probar ahí. Gracias. Sí estaba viendo, aquí está, ya lo vi. Yo creo que es que estaba viéndolo desde mi monitor. Ahí está, muchas gracias. Lo quise hacer desde mi monitor, pero no me dejó. Y no me dejó porque no lo hice allí, sino lo hice acá, muy amable. Dije yo, ya nos fuimos horribles. Entonces, ahora no tenía que haber borrado. Vamos a ver si borro con mucho cuidado. Ahí está. Bueno, pero esa parte creo que la puedo armar mejor. Así que aquí no hay ningún problema. En cambio, la otra parte era mucho más fregada, ¿verdad? Y aquí, a ver, que tenía. Ahí voy a poner, en este caso, solo los puntitos. Entonces, la tensión va acá, la tensión va acá y el riel va aquí. Bueno, salvaguardamos esto, ¿verdad? Muy bien.
Y ahí está, volvió toda la normalidad. Entonces, hay que considerar siempre. Aquí hay algo importante que de una vez debemos de ver, las separaciones. Dice que la máxima separación, o sea, puedo separar menos, pero lo más hacia abajo es 30 centímetros. ¿Sí? Y aquí yo puedo poner 30 aquí, 30 aquí, 30 aquí, 30 aquí, 30 aquí, 30 aquí, 30 aquí. O 3 veces el espesor de la losa. ¿Sí? ¿Cuál es el mínimo? Más de 30, ¿no? Mínimo 1 pulgada, que sería 2,54 centímetros. O el diámetro de la barra más grande. ¿Sí? Yo normalmente les aconsejaría eso. Pero esta es una situación. Ya veremos nosotros. Pero, ojo con esto. Lo máximo son 30 centímetros o 3 veces el espesor. Y lo mínimo, 1 pulgada. Para que pase el pie. Les acabo de enviar unas tablas. Y sería bueno que la tuvieran ahí a la mano. En esas tablas, ustedes tienen, voy a salir, si quieren, tómenle un screenshot a esto, ¿verdad? ¿Por qué? Resulta que por la calidad del archivo, lastimosamente, solamente se logran ver los rectángulos, ¿sí? Solo los rectángulos. No se ven este detalle de sombreado, que es importante. ¿Por qué? Porque este rectángulo representa una losa y los sombreados en sus contornos representan si a la par tienen otra losa. En otras palabras, si hay continuidad. Por decirle, esta losa que está acá, literalmente debería tener una aquí, otra aquí y otra acá. ¿Me explico? Si fuera la losa del caso 3, pues debería tener una losa aquí y una losa acá. Si sería el caso del 4, pues aquí tendría una losa y aquí tendría otra. Si fuera el caso 5, aquí tendrá una losa y aquí tendrá otra más. Si fuera el caso 6, tendrá una losa. Ahora, mucho ojo con esto. El caso 3 y 4 y 5 se parecen. El caso 6 y el caso 7 se parecen. El caso 8 y el caso 4 se parecen. Se parecen, pero no. ¿Por qué? Visualmente, mi losa tiene esto como el lado más largo y este como el lado más corto. Entonces, mucho ojo. Acá hay continuidad en el lado largo. Acá hay continuidad en el lado corto. Entonces, no es lo mismo. Acá hay continuidad en los lados cortos. Aquí hay continuidad en los lados largos. Entonces, no hay que confundir con eso. Segundo, aquí hay continuidad en un lado corto, eh, en 2 lados cortos y en uno largo. Aquí en 2 lados largos y en uno corto. Entonces, no son los mismos, por favor. Eso es súper importante que ustedes lo tengan presente para evitar, ¿cómo se llama? Poner datos erróneos. En el nivel en el que ustedes están, no solo va a importar el procedimiento bien, la nota también, el resultado también, ya se los dije. Eso va a ser bien importante. Y San se acabó. Entonces, esta, ¿cómo se llama? Voy a parar acá. Voy a dejar. Esta eh, tabla tiene que ver con esta otra que les voy a, a compartir, que ya les mandé, ¿verdad? Muy bien, aquí tenemos nuestra tabla. La voy a hacer más pequeña para que la podamos visualizar. Estas tablas van a permitirme encontrar coeficientes para calcular
momentos positivos debido a carga viva, debido a carga muerta y debido a carga viva y carga muerta, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá no tengo bien dibujado, aunque yo ampliándolo más o menos, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan? El caso uno, pues no había continuidad, era una sola losa. El caso 2 había continuidad en los 4 lados. El caso 2 había continuidad en los 4 lados. Eh, el caso 3 había continuidad del lado derecho y del lado izquierdo en el lado corto. Ahí se mira, pues se mira bien poquito. ¿Va? El caso 4 hay continuidad en un lado corto y en un lado largo. El caso 5 hay continuidad en los 2 lados largos. El caso 6 hay continuidad solamente en el lado largo. El caso 7 hay continuidad solo en el corto. Entonces, por favor, donde les pedí que le dieran un screenshot, es para que, pues también, si se lo pueden hacer ¿cómo se llama? Las tablas, ¿verdad? Eh, Aquí usted puede colocarle, ya, usted viene, usted puede ponerle esto, aquí va, no sé, dibujarle. La cosa es que usted tenga como trabajarlo. Grosor. Usted puede hacer esto. Pero no escogimos un color. Este es un... Sí, 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 tenía que ser el otro. Pues básicamente es para eso que queremos que usted tenga esto. Entonces, esto nos va a servir porque a partir de ahí, bueno, ahora sí nos vamos a nuestra siguiente tabla, a nuestro ejercicio. Porque entonces ahora ya puedo saber, uno, en qué dirección voy a diseñar el refuerzo, en una sola dirección o en 2 direcciones. Vamos a tomarnos un break de unos minutos, 10 minutos, estírese, alábase un poquito la cara y regresamos para ya empezar a trabajar en ejercicio. Por favor.
Muy bien, estimados estudiantes, regresamos de nuestra pausa y sigamos entonces con el ejercicio que tenemos. Muy bien, nosotros nos habíamos encontrado, en este caso con este ejemplo, ya nos dieron las dimensiones, encontramos los lados cortos y los lados largos, ya revisamos con nuestro voladizo y estamos frente a esta situación que en este caso tenemos. Eh, pues siempre por cualquier situación vamos a poner el lado largo acá, ¿sí? Me había olvidado. Hacemos igual la relación para determinar en este caso qué procede, si procede en este caso trabajar en un sentido, en dos sentidos, y en este último caso, muy bien. Entonces, veíamos en nuestra presentación de hace un momento que si la losa, en este caso, tiene una relación lado largo respecto al lado corto, y este porcentaje está por debajo del 5%, es una losa que se va a armar en una sola dirección. Y si la relación de mi largo es mayor que 0.5, pues en este caso las armamos en dos direcciones. 0.83 es mayor que 0.5, por lo tanto, esta la vamos a armar en una dirección y también en la otra dirección. ¿Okay? Muy bien. .666 es mayor que 0.5, por lo tanto, también la vamos a armar en una dirección. Y esto lo único que hace es verificar lo que decíamos, que cuando tenemos en este sentido un valor menor a 0.5, solo vamos a reforzar en una dirección y eso pasa con el voladizo. Solamente vamos a reforzar en una dirección. Muy bien. Maestro, Sí, dígame. disculpe, yo tengo una duda con respecto a cuánto dividió para que le saliera el 0.166. Dentro de 6, aquí está. Que era el lado largo del voladizo. Sí, Gracias. Señor. bueno. Entonces, al final, aunque en nuestra presentación nos habían dicho que en el caso de las bovedillas y en el caso de los voladizos solamente lo vamos a diseñar en una dirección, pues aquí el normativo no lo confirma. Ahora lo que procede es determinar, en este caso, los espesores. Veíamos que tendría que ser para losas en dos sentidos, la sumatoria de los perímetros dividido 180, ¿verdad? Eso es lo que teníamos. Entonces vamos a trabajar perímetro dividido 180, entonces serían 5,5 más 6 más 6 dividido 180. Aquí tenemos nuestro primer espesor, 0.1212. Venimos y tomamos el otro. En este caso sería 16 dividido 180. Y me da
0.08. ¿Verdad? Y en este caso también recordemos que el dimensionamiento de mi voladizo dice que es 1 dividido L, ¿verdad? Perdón, L dividido 10. 1 dividido 10. 1, ¿por qué? Porque tiene la longitud de la luz. Entonces aquí nos da 0.1. ¿Sí? Entonces ya tenemos todos nuestros espesores. Tenemos distintos, pero tenemos que recordar la norma. En este caso nos decía que para las losas armadas en 2 direcciones, el espesor se aconseja que esté entre 10 y 15. Pero no debería ser menor que 12. En este caso, aquí tenemos punto 12, punto 8 y punto 10. Tomamos el mayor, ¿verdad? En este caso, y estaría dentro de la norma. Entonces, aquí ya ponemos que nosotros vamos a poner un espesor de 12, ¿verdad? Ya lo escogimos a raíz de calcular todos los demás. Entonces, 0.12 ya sé que es mi espesor. En este caso, nos hace falta calcular la carga muerta, que en este caso aquí la tenemos. Esta es una fórmula que tenemos y tenemos que utilizarla. No sé si logran visualizar. Dice que aquí tenemos la densidad del concreto, que en este caso sería esta densidad, multiplicado por el espesor, que sería 0.12, más la sobrecarga, que para este caso es 0.25, y lo vamos a multiplicar por un factor de 1.4. Entonces aquí va a ser colocar los datos que correspondan, en este caso sería 2400 por el espesor más la sobrecarga, que en este caso sería 25, y todo esto lo vamos a multiplicar por 1.4. Esto nos da 438.2 kilogramos sobre metro cuadrado. Muy bien, entonces esa será mi carga muerta para todas las losas. Muy bien. Segundo, tenemos que calcular la carga viva. ¿Sí? Aquí también nos dan ciertos parámetros. Si nosotros quisiéramos ya, por la naturaleza del proyecto, cubrirnos las espaldas, ver si es más, ver si es menos, pues nos vamos a los manuales que podemos encontrar en la Asociación de Ingenieros Industriales, estructurales, donde tenemos pues, diferentes factores. Y eso depende de la naturaleza de su proyecto. En este caso nosotros vamos a utilizar este valor, ¿verdad? Y lo colocamos justamente acá y lo multiplicamos por el factor de 1.7. Entonces aquí tenemos 200 kilogramos. No le voy a poner las dimensionales por el espacio. Y esto me da 340 kilogramos sobre metro cuadrado. Muy bien. Entonces también lo colocamos acá. Y ya vamos llenando nuestra tablita. En este caso,
La carga total, pues es la sumatoria de estos dos, ¿verdad? Que en este caso sería 778 puntos. Muy bien. Y ahora nos va a servir la tablita para ver qué casos son los que nosotros podemos, en este caso, valga la redundancia, qué casos vamos a usar. Entonces, aquí tenemos para la losa 1, no tenemos continuidad en este lado, pero sí en este lado corto. Y si ustedes van a su tabla, pues debería ser el caso 6. De acuerdo a su tabla. Muy bien. Vamos con la losa número 2. Tiene continuidad en los dos lados largos. Debería de ser el caso 5. Y en un voladizo, pues no tenemos ninguno de esos casos, ¿verdad? Por ser un voladizo. Entonces, ya tenemos nosotros nuestras tablitas, nuestra tablita, y esta tablita nos va a permitir en algún momento poder determinar los momentos que me producen las diferentes cargas. En este caso, la carga viva, la carga muerta y la suma de ambas. Al igual que con mi viga, pues yo voy a experimentar acá momentos, ¿verdad? Positivos, negativos, momentos, y aquí voy a un solo momento. Muy bien. En el Ingeniero, caso del perdón. volátil, ¿sí? En el caso de de T que utilizó, usted le puso 1.12, pero, perdón, 0.12, pero, por ejemplo, si le colocamos los tres decimales que colocó en la tabla, sí varía bastante el resultado. Entonces, no sé cuántos decimales es prudente utilizarlos y si los dejamos indicados en la tabla de una vez para no tener Miremos esas cuánto variaciones. miremos cuánto nos da. A mí me dio 445, El promedio, utilizando los tres decimales. acá, con esto. No, me refiero en la carga muerta, en el cálculo de la carga muerta. Ah, Ujú. lo ideal tal vez sería, en este caso, usar unos 3 decimales, ¿verdad? Posiblemente unos 3, 2. ¿Cuáles son los que siguen a 438? Después del 2, ¿qué valores tendríamos, más o menos? Pues realmente no es que no da 438, sino a mí me da 445.592 si utilizo los tres decimales. Miremos entonces, voy a trabajarlo aquí en un solo. 2400 por punto 12 más 25, y esto multiplicado por 1.4. Fíjese que a mí me da 438.2 acá, esto. Ah, sí, me refiero a que, por ejemplo, usted en la tabla colocó .1222, o sea, utilizó 4 decimales y cuando hace el cálculo utiliza .12, pero si utilizamos los 4 decimales, aquí Ah, solo utilizó 2. Y sí, si sí, utilizamos los sí. 4, sí varía bastante. Entonces, para no tener esas variaciones que después nos No, puedan afectar. aquí sería mejor, ¿cómo se llama? 2 decimales, ¿verdad? Aproximando. Aquí debería ser 0.9, ¿verdad? Sí, sí. Ah, ok. Sí, eso me refería de ver cómo lo dejamos para el final, porque si no, sí vamos a Ahí tener está. bastante variación. Ok, gracias. Ahí sería, ¿verdad? Muy bien. Entonces, les decía, aquí vamos a raíz de estas cargas, se van a producir momentos, ¿verdad? Aquí vamos a tener un momento negativo, un momento negativo, un momento negativo, dos positivos. Aquí vamos a tener un momento negativo en el voladizo y mucho ojo, el momento en este punto del voladizo es 0, ¿verdad? Y no hay. Entonces solo hay que considerar. Ahora, como estas losas van a ser diseñadas para refuerzo en dos direcciones, pues también aquí voy a tener
un diagrama de momentos. Aquí voy a tener un momento negativo, aquí voy a tener un negativo y aquí positivo. Y lo mismo acá, ¿verdad? Negativo, negativo y positivo. Entonces, yo necesito encontrar estos momentos. ¿Para qué? Para poder utilizar siempre la fórmula donde obtengo las áreas de momentos últimos. Y de acuerdo a estas áreas de momentos últimos, ver, en este caso, mis espaciamientos, ¿verdad? Básicamente es eso. Eso es una de las situaciones que también debo de considerar. O también en este caso, la cantidad de varillas, ¿verdad? Esa es una de las situaciones que debemos ver. Sigamos y si van teniendo alguna duda, la van a preguntar. Entonces vamos con esta distribución. Yo sé que aquí no se ve, no creo que no se mira esa parte, entonces yo no se mira acá. Una de las situaciones que debemos de tener en consideración para nuestra losa es que nosotros tenemos un lado largo y un lado corto. En esa losa yo voy a tener un momento negativo y un momento positivo. Aquí voy a tener los negativos y voy a tener los positivos. Entonces, ¿a qué se refiere MA positivo? Se refiere al momento en el lado corto positivo. Entonces, en este caso, debería de ser el momento acá. Me explico. ¿Sí? Perdón, es al revés. Aquí es al revés. Aquí. Ahí está. Este sería el momento que yo estoy calculando acá. Este momento va a ser el momento positivo en el lado corto. Para eso yo tengo que llenar una serie de datos que me está indicando acá la fórmula. Muy bien, sigamos. Si yo quiero calcular el momento negativo, pues tendrá que ser en mi losa. Recordémonos que esta bendita losa tiene continuidad, ¿verdad? ¿Sí? Y tiene aquí tiene A1 y B. Aquí tiene A2 y B. Y aquí tiene A3, que sería la longitud. Entonces recordémonos que en este caso yo voy a tener un momento negativo pegado a la continuidad del lado corto A de mi primera losa. Esta es la que voy a trabajar. Muy bien. ¿Y este momento es el mismo en este lado? No, no es el mismo porque aquí ya no hay continuidad. Entonces, ¿cómo calculo el momento negativo para el lado donde no tengo continuidad? Entonces, ese momento va a ser 1/3 del momento positivo, por favor. ¿Sí? Cuando no tenga continuidad en uno de los lados de mi losa y haya momento allí, ese valor va a ser el 1/3 del momento positivo. ¿Sí? Eso es importante. Ahora, ya vi cómo calcular el momento positivo en el lado corto y el momento negativo en el lado corto. Ya después vamos a hablar de esto. Veamos el momento positivo en el lado largo. Entonces, aquí vamos a tener el momento positivo en el lado largo, pues es este. Muy bien. Tengo que tener estos datos que ya vamos a ver de dónde los sacamos. Y vamos con el lado negativo. Si ustedes se dan cuenta, el lado negativo ya no tiene continuidad. Entonces, ¿qué debería de ser? Por norma debería de ser 1/3 también del momento positivo en el lado largo. Ah, pero aquí hay datos. Sí, pero estos datos nos van a dar la razón por qué debemos de calcular el 1/3 del momento positivo en el lado largo en un extremo donde ya no tenga continuidad. Me explico. Y eso mismo se va a replicar, en este caso, para la siguiente losa. Para el voladizo es diferente.
Y eso ya lo vamos a ver. Entonces veamos de dónde vamos a sacar cada uno de esos datos. ¿Vieron qué pasó? Alguien quería una videollamada o no sé. Alguien se metió. Bueno, entonces veamos de dónde vamos a obtener los datos. Miremos de dónde vamos a obtener los datos. Voy a salir un momento de acá y me voy a ir a la, ¿cómo se llama? A la tabla. ¿Dónde está mi tabla? Tal, esto, ahí está. Ahí está. Entonces, mucho ojo con esto. Solo mejor voy a abrir la pantalla en grande para poder ver los dos archivos al mismo tiempo, porque yo necesito verlo. ¿Sí? Deme un minutito. Muy bien. Entonces estamos aquí. Entonces, nos vamos a ir a la tabla. Tenemos nuestra tabla. Voy a tratar de ampliar. Aquí tenemos diferentes tablas. Tenemos la tabla 12.5, la tabla 12.4, la tabla 12.3. Esas son las únicas tablas que vamos a usar con el método 3. Nada más. No hay otras. Muy bien. En este caso, ¿cuál voy a usar? Veamos acá. ¿Qué datos me está pidiendo? Aquí dice CADL. Me está diciendo el coeficiente del lado corto. El coeficiente del lado corto del momento A. Me voy a la tabla. Y es esta relación que está acá. Miren, aquí arriba dice CA. Lo voy a poner en más amplio. CA negativo y CB. Ahora, aquí arriba tengo una relación. L, no se logra visualizar bien. LA, LB, no sé si logran ver ustedes. Ahí está. Es una relación LA. Lo que me dice acá es que aquí yo tengo la relación. Esto lo puedo hacer con mi otro lápiz. Yo estoy aquí haciéndome pedazos con el mouse. ¿Cómo cuesta? Entonces, lo que me dice, en este caso, que yo tendría, como yo lo conozco, el lado A y el lado B. ¿Sí? Muy bien. En este caso, ¿qué me está diciendo mi ejercicio? Primero, si voy a mi tabla, ¿qué relación tengo? Tengo una relación AB 0.83333. Si voy a mi tabla, yo empiezo a buscar en estos puntos. Y resulta que entre el punto 85 y punto 80 está el 0.833 que yo obtuve de mi tabla.
este que está aquí. Entonces, ¿qué valores voy a usar? Yo me voy a acercar, en este caso, al lado mayor de 0.83, que en este caso sería, no puede ser 80, ¿verdad? Para ser 80 debería ser 0.79. En este caso, este valor se acerca a 0.85. Entonces, yo voy a tomar, para este caso, el 0.85 al final. Entonces, yo no sé si se va a poder, pero yo voy a venir, lo voy a poner con otro número. Con el número. Entonces, yo aquí en lugar del 83, ¿qué voy a usar? 0.83. ¿Me explico? ¿Sí? Ah, bueno, voy al otro. 0.66. Nuevamente, reviso. 0.66 está entre 0.70 y 0.65. Está más cerca el 0.65. Por lo tanto, entonces el que voy a usar es 0.65. Inge, De facto. disculpe, ¿Sí? está buscando en la primera hoja de las tablas, ¿verdad? La 12.5. Bueno, en este caso, ahorita no sé cuál de las, o sea, no importa cuál, me explico. Ahorita no importa si es la tabla 12.13, si es la tabla 12.4 o es la tabla 12.5. Lo que quiero determinar es qué factor voy a usar para las tres tablas, ¿me explico? Ya. ¿Sí? Ok. Entonces, de la primera losa, yo sé que voy a usar 0.85. De la segunda, como dijimos que es 0.66, yo voy a usar 0.65. En esos casos, entonces, no es el próximo superior ni inferior, sino el más cercano. El más cercano, ¿verdad? En este caso, está más cercano. ¿Cuál estaría más cercano a 70? En este caso sería 69, 68, ¿verdad? Entonces, aquí voy a usar el 0.65. ¿Sí? Entonces, en mi losa 1, 0.85, en mi losa 2, 0.65. Y en el caso de mi voladizo, pues lo dejamos pendiente ahorita. Vemos primero por qué. Por el tipo de relación, ¿verdad? Aquí solo está 0.50. ¿Y cuánto tenemos de voladizo? Entonces, no usamos. Además, esta tabla se usa cuando mi losa se va a diseñar en dos direcciones, ¿verdad? Muy bien, entonces, ya que yo he determinado qué factor voy a usar en cualquiera de las tres, en la primera, en la segunda, entonces en la primera voy a usar 85 y 65. En la número 2.4 voy a usar también la 85 y la 65. Y en la número 3 también voy a usar 85 y también 65. ¿Estamos claros allí? ¿Sí? ¿Qué fue lo que hice? Va. Ahora que ya sé cuál es la relación del lado corto y lado largo que yo voy a usar, me voy al caso que representa mi primera, en este caso, mi primera luz. ¿Qué caso es? Dice que es el caso 6. Ah, bueno. Entonces vengo yo, voy a hacer un poco más pequeño ya que sea ahora. ¿Y qué caso es el que voy a trabajar? El caso 6. Muy bien. ¿Y qué me dice ahora la fórmula? La fórmula dice que yo voy a usar el factor. Muy bien, aquí puedo poner a la par. Si yo voy a calcular el primero, yo puedo poner a la par el factor para que no se me olvide.
Esta es para la losa 1. Quiero ver algo. Bueno, para la losa 2 ya no vamos a trabajar. Entonces, esta es para la losa 1. Aquí puedo colocar yo A dividido B para que no se me olvide. Yo voy a usar .85. ¿Sí? Esto es importante. ¿Cuál es el largo? LA significa largo del lado corto de la losa 1. El largo del lado corto es 5. Entonces, de una vez, A es igual a 5. Muy bien. Y ahora, ya me voy a ver esta parte. CA de L significa el factor de momento corto positivo. En la tabla, yo sé que esto está muy 12.4, no sé por qué lo pusieron tan pequeño. Yo lo voy a poner más grande. Aquí vamos 12.4. Entonces, para poder calcular el momento positivo en el lado corto, lo primero que tengo que encontrar es este factor. Y ese factor dice que va a estar en la tabla 12.4 cuando la relación es 0.85. ¿Qué caso? Caso 6. Entonces ya me voy a la tabla 12.4. Entonces vengo, esta es la 12.3. Esta es la 12.4. Muy bien. ¿Dónde está .85? Está acá. ¿Y dónde está el caso 6? Está aquí. Aquí. Estamos. ¿Sí? Y ahora yo quiero encontrar ese factor CAA de L. En este caso, ¿cuál sería el factor CA de L? Sería .042 o .017. Me quedé solo. Sería 0.042. Así es. Recuérdense, muchas gracias. Recuérdense en este caso que el lado menor está arriba y el lado menor está abajo. Como me están pidiendo, el lado menor, 0.42. Entonces yo vengo y ya coloco aquí el 0.42. Muy bien. Aquí me está diciendo que necesito una carga. ¿Qué carga necesito? Voy a la misma tabla 12.4. Y la tabla me dice que tiene que ser la carga muerta uniforme total. La carga muerta uniforme total la tengo acá. 438.2. Entonces yo voy a multiplicar la carga. Que me hace falta un 0. Después cambio. Perdón por ese 2, pero tengo la computadora de otra forma. Y así me cuesta un poquito. Muy bien. Ahora ya. ¿Y por quién lo multiplicamos? Por el lado corto al cuadrado. El lado corto es 5 al cuadrado. Y a eso le sumamos el factor del lado corto de la tabla 12.5. ¿Sí? Y eso se va a repetir para el momento 1 del lado corto positivo de la losa 2 también. Y si hubieran 10 losas, se repite para esas 10 losas.
¿Me explico? Muy bien. Ese factor que tenemos acá, me voy a la tabla 12.5. Ya no es la otra. Entonces, subo. ¿Cuánto vale el factor? 85. Esta es la tabla 12.5. Entonces, y el caso es el caso 6. Entonces, tengo que bajar acá y acá. ¿Quién es A? Ya vimos que este es el factor. Entonces, sería 0.46. Venimos y colocamos más 0.46. ¿Y qué carga usamos? La misma que teníamos acá. No, porque aquí estoy en otra tabla. Y entonces reviso que me dice la tabla 5. Dice que es la carga viva uniforme de la tabla 12.5. Entonces me voy. ¿Cuál es la carga viva uniforme? 340. Y multiplico por el lado corto al cuadrado. Y ahí yo voy a obtener mi primer momento positivo. ¿Cuánto les da ese momento? A mí me dio 475.75. 475.75. Ahorita no voy a corroborar porque ya voy contra el tiempo. ¿Dónde va ese momento? Ese momento va aquí. 475. Si fuera ese el dato. Lo digo, ahorita no he corroborado, pero vamos a corroborar. 0.75. Aquí va. Ah, bueno. ¿Y ahora qué correspondería? Según esto, corresponde calcular el momento en el lado corto negativo. ¿Cuál voy a calcular? Voy a calcular este momento arriba. Y este. Ya vimos que es un tercio. Les dije que cuando no hay continuidad es un tercio. Si ese fuera el valor, 475.75, lo divido dentro de 3. Y si ese fuera el dato, aquí me tendría que dar 158.58. 158.583. ¿Verdad? Si estamos con 2 decimales, entonces dejamos 2. ¿Me captaron en ese sentido, muchachos? ¿Sí? Ahora, ¿cómo voy a calcular ese punto de momento en verde? Voy a irme a la tabla 12.3. Ya no puedo hacer muy grande. La 12.3. 12.3. ¿Y qué me dice? Que voy a calcular el factor negativo. ¿Cuánto tengo? 0.85. Entonces me voy a mi tabla. 12.3. No es esta, no es esta, es esta. ¿Y a dónde? Me voy al caso 6 y 0.85. Es 0.083. Entonces yo vengo y coloco muy bien, 0.083 y me dicen que lo voy a multiplicar por una carga. ¿Qué carga? Sea 2.3. Permítame. Dice
carga muerta más carga viva. Ahí voy a calcular multiplicando por la carga muerta por la carga viva. Entonces, ¿cuánto me da? 778.2. Y en este caso, bueno, perdón, esto sería aquí abajo, ¿verdad? Aquí abajo. Sí, esto sería, es que pensé que estaba calculando el otro momento. Este sería 12.3. Bueno, aquí estamos calculando siempre el negativo. 778 y el lado corto sería 5 al cuadrado. ¿Cuánto le dio esto? ¿Cuánto les da? 0.083 por 778.2 por 5 al cuadrado. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto? Ya termino, nos hemos pasado unos minutitos. A mí me dio 16.147.65. Ok. 16.000. 147.65. Vamos a corroborar ese dato. No hay ningún inconveniente. Si este es el dato, ¿dónde debería de ir ese dato? Aquí arriba. Aquí tendría que ir el 16.147. No, déjenme ver. 0.083 por 770.20 por... Perdón, eran 1614, perdón. 614, sí me pareció muy, pero por eso le decía, ahorita es solamente para explicar hacia dónde tenemos que colocarlo, ¿verdad? Ya a la hora en que estemos trabajando, pues vamos a tratar la manera. 1614.765. Dejémoslo. Entonces ese 1614 vendremos y lo vamos a 1614.76. Entonces ya hemos calculado todos los momentos. Está bien. ¿Y ahora qué pasaría? Tendríamos que calcular, en este caso, los momentos azules. Va. ¿Cuál uso? Estas dos. Voy terminando. CB, tabla 2.4, 12.4. La de arriba, ¿dónde está 85? CB es el de abajo. Entonces voy a usar 0.17. Vengo, 0.17. 0.17, perdón. La carga, que dice que es la carga muerta uniforme. La carga muerta uniforme, ya vimos que es 438.2. La longitud, la longitud, ahí es, ya no es 5, no, ¿cuánto es? 6. Entonces, y aquí le ponemos 6 al cuadrado. Y volvemos a repetir, nos vamos a la página, a la tabla 12.5, buscamos, ahora va a ser el B. ¿Cuál sería el B? 0.022. ¿Sí? En el caso 6, más 0.022. ¿Por quién? ¿Qué carga? La carga viva uniforme.
Nuevamente, carga viva uniforme, 340. Y por el lado largo al cuadrado. Y nos da el valor. ¿Sí? Y ahí estaríamos. Este dato, ¿dónde va? Este dato va acá. Es el momento positivo aquí. Y acá. Como ya no hay continuidad, lo más sencillo sería que calculáramos la tercera parte de este momento y ahí tendríamos nuestros momentos. Pero si tenemos dudas, podríamos ir a buscar este factor a la tabla 12.3 y con esto cierro. Y si ustedes se dan cuenta, no existe. Por lo tanto, si no existe, al momento en que yo multiplique 0 por esto, me va a 0. Y no le puedo poner 0 en ese lado. No. Porque no es un voladizo. Entonces, en este lado no le puedo poner 0. Entonces, ahí sería un tercio de los momentos. El día de mañana vamos a seguir con este ejercicio y mañana lo finalizamos. Vamos a tener el tiempo necesario. Sería bueno que si pudieran ustedes adelantar para ir viendo sus datos con la losa 2, ayudaría bastante, ¿verdad? Yo ya voy a tener listo esto para la losa 2 y para calcular también el voladizo y hacer el balanceo, que básicamente es a lo que queremos llegar. Entonces, no sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta, solo voy a tomar un screenshot. Ahorita, literalmente, me voy a sentar a terminar los exámenes que quedan ¿cómo se llama? Por calificar. Les encargo mucho estar atento a su correo en caso tengan alguna consulta o alguna situación y hacérmelo saber hoy, ¿verdad? Así rapidito, ya que pues al final de la tarde tenemos que estar subiendo las notas. Permítanme un momento, ahorita le doy la palabra, solo necesito algo acá. No se me escapa.